Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tenerlos nuevamente. Hoy hablando de un tema un poco diferente, pero sumamente interesante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Enfocado no solamente para adolescentes, a como lo dice el tema, sino también para aquellos padres de familia o cualquier persona que esté interesada en escucharnos. El tema del cual vamos a hablar hoy es manejo de la ansiedad en adolescentes. Pero antes de empezar, les vamos a presentar unos pequeños videos. El día de hoy estoy acompañada de la doctora Greylin Rojas. Ella es directora de consejería en nuestra universidad. Además de eso, es médico y cirujano, especialista en psiquiatría. Tiene una maestría en salud mental y adicciones. Tiene 12 años de práctica clínica y abordaje directo del paciente con problemas de salud mental. 10 años de experiencia en docencia universitaria en 8 universidades nacionales y participación destacada en congresos de salud mental a nivel nacional e internacional. Un gusto tenerla con nosotros, doctora Rojas. Sé que este es un tema pues, que a usted también le llama mucho la atención hablar, un tema que está bastante presente hoy en día. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si iniciamos ya de una vez con lo que va a ser la charla que usted nos tiene hoy para nosotros? Gracias, Alejandra, por la presentación y por la invitación a este tema que es de suma importancia, principalmente pues porque hacemos enfoque en lo que es la salud mental y a diario tenemos que estar enfocados en esto para poder ayudar a las personas que lo necesiten. Doctora, yo quiero empezar con una pregunta que para mí es fundamental. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo definen la ansiedad? La ansiedad es un problema emocional, pero tenemos que estar claros que existen dos tipos de ansiedad. La ansiedad normal, que es la que todos enfrentamos, y la ansiedad patológica, que es la que ya se necesita una ayuda mayor. Por ejemplo, una ansiedad normal es cuando tenemos una entrevista de trabajo o vamos a un examen y eso hace de que incluso la noche anterior nosotros no podamos dormir, que sintamos de que nuestro corazón está acelerado, un poco de temblor en las manos, sudoración. Pero una vez que pasa el estímulo, por ejemplo la entrevista, usted ya se siente bien, independientemente de los resultados, si fue contratado o no, o si salió bien o mal en el examen. Eso es ansiedad cotidiana. La ansiedad patológica es cuando ya hay un sinnúmero de síntomas que son persistentes y que una vez que se quite el estímulo, por ejemplo, ya usted fue a la entrevista de trabajo y continúa sintiendo este tipo de situaciones en su cuerpo, en su mente y en su conducta que más adelante pues vamos a describirlos. Ok, doctora, creo que queda bastante claro qué es la ansiedad. Ahora, como usted nos mencionaba, hay dos tipos de ansiedad, pero yo quería que me explicara cuáles son los cambios cerebrales, porque a veces pensamos que, o usamos muy mal este término, para todo le decimos ansiedad, o lo usamos en nuestra vida diaria, pero usted que es una experta en este tema, yo quisiera preguntarle cuáles son los cambios cerebrales que presenta el adolescente o la persona y cómo estos influyen en un proceso ansioso. Dentro del cerebro nosotros tenemos un sinnúmero de sustancias. Estas sustancias son llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que nos dan el equilibrio, pero dentro de los neurotransmisores van a haber ubicaciones de ellos. Nosotros tenemos varias partes de nuestro cerebro que se van formando con nuestra edad, que son los lóbulos frontal, temporal, parietal, pero el lóbulo frontal, que es la parte anterior del cerebro, se va a formar todita su madurez alrededor de los 20 a los 25 años. Por ejemplo, los adolescentes son más vulnerables al presentar un tipo de trastorno emocional, como en este caso la ansiedad o depresión, debido a que su cerebro aún no está maduro. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es en el grupo etario de adolescentes, ¿verdad? Pero en la persona adulta, incluso ya tiene formado todo lo que es la corteza prefrontal, en donde está el juicio, la conciencia, la capacidad de análisis,
Todas estas funciones que ya están formadas en el adulto también pueden presentar ansiedad. ¿Por qué? Dice uno, porque estas sustancias no tienen los niveles correctos a nivel cerebral. ¿Y cómo se van modificando estas sustancias? Por ejemplo, cuando nosotros nos sometemos a eventos muy estresantes, puede ser la pérdida de un familiar, una enfermedad, etcétera. Entonces las sustancias cerebrales empiezan a disminuir o a aumentar dependiendo sea el caso. Dentro de las sustancias importantes que se ven alteradas en este tipo de problemas son la noradrenalina, que es uno de los neurotransmisores principales en los síntomas físicos de ansiedad. Por ejemplo, podemos tener temblor, sudoración, mareo, estreñimiento, dolor de estómago, ganas de salir corriendo, miedo. Incluso hay personas que se desmayan con un ataque de pánico. Y también hay otras sustancias como son la serotonina, que es la sustancia de la felicidad, que está disminuida en este tipo de trastorno, y otra sustancia que se llama GABA, que GABA es algo que nos permite estar tranquilo, estar inhibido, pero en la persona ansiosa no van a tener estas funciones. Entonces, todos esos cambios estructurales, tanto en el adolescente como en el adulto, e incluso desde los niños, van a hacer de que seamos más vulnerables a presentar este tipo de trastorno. Doctora, ya enfocado en adolescentes, ¿cómo nos damos cuenta cuando un adolescente padece de ansiedad? Lo primero que nosotros tenemos que observar es lo que dice el adolescente y lo que dice la familia, porque esos son elementos básicos para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, el adolescente puede decir me siento mal, no puedo dormir, el insomnio es uno de los síntomas principales, pero el familiar decir no, pero si yo lo veo dormir bien, entonces tiene que haber una coherencia en ambas informaciones. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Que hay un deterioro social, ya no quieren salir con sus amigos, por ejemplo, dependiendo de la situación si se puede salir o no, ya no quiere hacer sus actividades académicas, no quiere asistir a la universidad, alguna actividad religiosa tal vez que le gustaba, entonces empieza a deteriorarse. Pero aparte del deterioro que observa la familia, que es lo más evidente, vienen los síntomas que refiere el adolescente. Por ejemplo, todos los que he mencionado, pero también vienen pensamientos de mucho pesimismo o creer que se va a morir o que todo es negativo, yo no voy a poder, e incluso ideas de minusvalía, de impotencia. Y en conducta podemos observar de que hay una inquietud. No pueden permanecer sentados en un mismo lugar, o se comen las uñas, o están moviendo los pies a cada momento. Entonces, uno mira inquieta a la persona. Entonces, esos pueden ser signos de ansiedad que llamen la atención y buscar ayuda correspondiente. Claro. Doctora, ¿por qué podría un adolescente desarrollar la ansiedad? Existen muchas causas. Nosotros decimos que es un fenómeno multicausal. Pero una de las principales causas es tener un familiar que padezca algún tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, dentro de la historia que hacemos al adolescente, nosotros preguntamos, papá, mamá, porque son los familiares de primer grado, ¿tiene algún familiar que ha sentido lo mismo que usted está sintiendo? Entonces, eso es lo primero. Y el 90% de los casos tiene una causa genética o hereditaria, ¿verdad? Dentro de esas causas también podemos encontrar el estar sometido a un estrés constante. Y eso va dentro de lo familiar, lo académico, lo social. Entonces, si nosotros tenemos una situación que está modificando incluso nuestro estilo de vida, por supuesto, toda nuestra respuesta fisiológica tiene que responder a eso y puede ser más allá la respuesta de lo que nosotros esperamos y caer en un trastorno de ansiedad. Otra de las causas, como le decía, es que las sustancias a nivel cerebral no estén bien después de estarse sometiendo a ese estrés y desarrollar los síntomas. Es muchas cosas, multicausal, pero estas son las más comunes. Por supuesto que para llegar a un diagnóstico de este tipo tenemos que hacer o descartar enfermedades físicas, problemas de tiroides, problemas a nivel cerebral que también le den ansiedad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para combatir la ansiedad? Muchas veces cuando me enfrento al paciente y trato de darle técnicas, ¿verdad? Para decirle respire, trate de tranquilizarse, es difícil. Por eso es que hay que determinar el nivel de ansiedad, porque existen situaciones de ansiedad en donde ya requieren un tratamiento mayor e incluso con tratamiento farmacológico, por ejemplo, si es una ansiedad muy grave. Cuando son casos más leves a moderados, podemos dar técnicas de conducta, pero por lo general lo más sano que se recomienda es que la gente lleve un estilo de vida saludable.
realizar ejercicio físico, comida saludable, tener una actividad con una base espiritual, la comunicación con la familia. Eso va a ser básico para que los niveles de ansiedad también vayan disminuyendo. Por ejemplo, si el chico, ¿verdad?, en casa se siente muy desesperado, el primer puente de comunicación, que son los padres, tienen que ser una base firme para que le den tranquilidad a la persona que está sufriendo este proceso. Claro. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Si no, doctora, para mientras no sé si tiene alguna, no sé si tiene alguna otra recomendación que nos quiere dar o algo para cerrar acerca de este tema de la ansiedad. Pues como estábamos hablando previo a este Facebook Live, algo que suponemos que varios estudiantes, varios adolescentes en general están viviendo. Entonces, ¿qué recomendación o qué palabras les podría brindar a los que nos están viendo? Claro, dentro de las recomendaciones también, ¿verdad?, del apoyo de familia, sí existen técnicas de relajación, por ejemplo, incluso que según la situación que estamos viviendo, pueden buscar clases de yoga, meditación, la comunicación con sus amigos, la familia, informar a alguien lo que está sintiendo, porque una vez de que uno recibe información, sabe que no va a morir, porque la ansiedad es una de las principales enfermedades donde el paciente cree que le va a dar un infarto e incluso hasta pueden sentir que no pueden respirar y asociarlo a problemas respiratorios y aumentar su angustia, incluso con el contexto que se pueda estar viviendo. Pero lo principal es de que hay solución, pero lo importante también es identificarlo a tiempo para evitar una complicación mayor. Ok, doctora, nos llegó una pregunta, dice, ¿cómo puede afectar la ansiedad a un adolescente de 15 años? Sobre todo en estos tiempos donde no están saliendo de casa. Incluso el deterioro de estar encerrado, ¿verdad?, en casa es uno de los predisponentes para desarrollar ansiedad. Y otra cosa que lleva a la ansiedad es estar todo el tiempo en redes sociales o en videojuegos. Entonces, evidentemente hay un aumento en el riesgo de desarrollar ansiedad en un adolescente de 15 años. Es allí donde siempre se va a recomendar una rutina diaria en donde se limite el uso, por ejemplo, de redes sociales, de noticias o de alguna actividad que sea muy sedentaria. Entonces se puede hacer un ejercicio físico y eso le va a ayudar bastante al adolescente. Okay. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron prestando atención acerca de este tema. Les comento que vamos a hablar de otro tema en este Facebook Live, pero antes de que empecemos con esto, pues yo les quería agradecer muchísimo a la doctora por compartirnos este conocimiento, por hablar un poquito con nosotros. Como sabemos, es un tema delicado. Sin embargo, quisimos ayudarle a todos esos adolescentes que nos están viendo, brindándoles estos tips para que puedan combatir con esta ansiedad y pues continúen con sus vidas normales a pesar de este contexto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Alejandra, un placer siempre. Y pasamos con los videos. Blackboard is Kaiser University's online platform and learning management system. Blackboard gives students the opportunity to continue their learning in an online learning delivery system. It can be accessed through the computer or via the smartphone and tablet by downloading the Blackboard app. You can download the Blackboard Learn app from the App Store, Google Play, and Windows. Don't stop your learning. Don't stop your future. Kaiser University is a U.S. institution that provides online higher education programs in the U.S. and Central American region. For many years, we have worked to provide the best learning experience for each of our students worldwide. Our online classes are dynamic and demanding. It's a high-quality education aligned with U.S. education methodology and with a focus on creating professionals who are capable of leading and applying their critical thinking skills to solve problems in our modern society. Reach your professional goals. Don't stop your learning. Apply now to Kaiser University. Y ahora tengo el gusto de estar con otra de nuestras invitadas. Ella es la directora asociada de registro, Esterlina Torres. Un gusto tenerte, Esterlina. Esterlina es administradora de empresas y promotora de salud. Actualmente es directora asociada de la Oficina de Registros en Kaiser University, donde coordina los procesos de registro y preinscripción de estudiantes, supervisa el rendimiento académico de la comunidad estudiantil y brinda asistencia a las oficinas del presidente y del decano académico en el análisis de datos.
Muchas gracias, María Alejandra. En este caso, estábamos hablando de las posibilidades de que un estudiante pueda transferirse de otra universidad y cómo sería el proceso con nosotros. Realmente es un proceso muy fácil, son 3 pasos. Si el estudiante se encuentra inscrito o estuvo inscrito en una universidad, lo que tienen que pedir son las notas oficiales, el documento oficial donde enumere la cantidad de cursos que aprobó en esa universidad. Para esto está su consejero, el cual le ayuda en el proceso, él le entrega este documento al consejero y el departamento académico analiza toda la información. De acuerdo con los cursos que sean más convenientes al programa en el que él se va a inscribir. Después de que se hace una evaluación previa, se le entrega al estudiante esta evaluación. Y el segundo paso es que el estudiante a estas clases, que realmente son las que puede transferir, busca una descripción con la universidad en la que estuvo inscrito. La descripción del curso es con el fin de analizar el contenido con el que estuvo regido el programa anterior en el que estuvo y si cumple con los estándares que nosotros también tenemos. Después de que se hace este análisis, el estudiante está listo para transferir sus cursos con nosotros y se le reflejan en el sistema. Es muy importante que este proceso no tiene ningún costo y que realmente los cursos que sí se transfieren son aquellos que tienen un valor numérico de 70 para arriba o C en nuestra escala. Ok, gracias Esterlina. Creo que la mayoría ya está bastante claro con lo que nos comentabas, pero yo quisiera hacerte 2 preguntas que normalmente me hacen a mí. Uno es que nos indiques de nuevo qué son las cosas que se les solicitan a los muchachos a la hora de hacerlo. Yo sé que ya nos comentaste un poco, pero solamente para volverle a decir a ellos qué son las cosas que se les solicitan. Claro, es el documento oficial de notas, el original. Y posteriormente de las clases que sí se vayan a hacer o posiblemente sean transferidas, la descripción de cada curso. Este es un documento que emiten las universidades donde especifica el contenido el cual tenía el curso en que ellos estuvieran. Y ya después de eso, después de 2 semestres, nosotros podemos reflejar estos créditos al estudiante. Ok. Otra pregunta que me hacen también es si aunque ellos hayan estado en una universidad nacional donde recibían sus clases en español, aún así se les puede convalidar, aunque ellos vinieran acá y recibir sus clases en inglés. Claro, el idioma no es la barrera. El análisis del contenido es la diferencia. Entonces, el idioma no realmente no implica el transferir o no un curso, sino que cuál era el concepto de este curso y si cumple con los mismos estándares de nosotros. Algo que sí es muy importante es que si los cursos que se van a transferir de una universidad a otra necesitan ser de una universidad acreditada. De lo contrario, también se puede analizar el escenario, no es que no se transfiere, pero se analiza. Y que si es de una universidad extranjera, los documentos deben de venir con un apostillado para que de la universidad, del país donde emiten las notas oficiales y los certificados. Okay. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso de ese análisis de las notas y de las clases y todo eso? Ok. Mientras el estudiante le entrega al consejero, por lo menos se toma 1 semana para que sea evaluado por nuestro departamento de registro y decanatura. Ok, perfecto. No sé si hay alguna pregunta que tenga el público con respecto a este tema. Vamos a esperar un momento. No sé, Esterlina, si hay alguna otra duda que a ustedes les comenten normalmente cuando se hace este proceso o algo así. Sí, generalmente nos preguntan si los documentos deben venir traducidos a inglés y no. Okay. Pueden venir en español, nosotros nos encargamos del resto. Ok, perfecto. Recordarles también lo que decía Esterlina, que es un proceso por el cual no se les cobra nada, entonces eso es bastante importante. Puede haber instituciones que los cobren, pero nosotros no estamos cobrando absolutamente nada, así que si ustedes están interesados, les recordamos que pueden escribirnos a nuestra página de Facebook o se pueden contactar a nuestro WhatsApp al 2535-2314.
o directamente llamarnos y que así su consejero de admisiones pues les brinde todo este seguimiento. Como Esterlina decía, primero tienen ese contacto con el consejero recepciona estas notas y nosotros los pasamos al área de registro, que es el que va a hacer el proceso de análisis de todo eso. Ok. Ok, la pregunta que tiene el público es que si ellos se pueden transferir de cualquier carrera, o más bien si ellos se pueden transferir de una carrera que sea distinta a la que nosotros ofertamos en Kaiser. Sí, el estudiante si está cursando una carrera distinta a las que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Simplemente se analiza los cursos que tuvo y que son viables dentro del programa que él o ella está eligiendo. Claro. Solo que sean los cursos en común. Por ejemplo, una persona que está estudiando diseño y ha tomado cursos generales y que pueden aplicar para un nuevo programa al que él está aplicando que nosotros ofertemos, nosotros le hacemos el análisis y vemos cuáles son los cursos que pueden ser transferidos y ayuden al estudiante. Perfecto. Un segundo, solamente estamos esperando otra pregunta que parece que nos tienen. Creo que de esta pregunta ya nos había hablado un poco, pero dice que si no hay ningún problema de transferirlos de fuera del país. Tal vez les podés explicar de nuevo cómo funciona eso. Sí, el único requisito de transferir de otra universidad es traer los documentos certificados por extranjería del país, o sea, es un apostillado. Entonces, las notas oficiales deben venir con un apostillado para decir que viene de ese país, ¿verdad? Y que son de una universidad certificada. Pero no hay ningún problema. Únicamente los estudiantes que traen notas oficiales de Estados Unidos no deben traer apostillado. Es la única diferencia. Ok. Dice, ¿qué documentos se necesitan para primer ingreso? Esto en general, lo que se les solicita, si no vienen transferidos de ninguna otra universidad, lo que se les solicita es un certificado de notas de los últimos 2 años de colegio y se les pide su diploma de bachiller original. Eso es lo que se les solicita. Y pues no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Esterlina, por haber compartido todo eso con nosotros. Y gracias a todos los que nos acompañaron una vez más. Estén atentos a nuestro próximo Facebook Live. Nos vemos.